en mi codo, oiga, en mi hombro. La doctrina del Logos. En los días de Yeshua, muchos hablaban de doctrinas. Los rabinos discutían la Torá oral del Talmud. Los maestros enseñaban las tradiciones de la Mishnah. Y los místicos exploraban los secretos ocultos del Zohar. ¿Enseñó Yeshua, el Mesías, alguna de ellas? Yeshua enseñó la doctrina del Padre, la doctrina de la palabra viva, la doctrina del Logos, la membra del Targum, la voz eterna de Yahweh que camina entre los hombres. Recordemos las palabras de Yeshua. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan 7, verso 16. Esta serie revelará el misterio que los sabios antiguos apenas comprendieron, que la palabra que hablaba desde el principio, que creó los cielos y la tierra, que se manifestó en fuego, nube y voz, hoy tiene un nombre. Yeshua HaMashiach. La doctrina del Logos, la palabra viva, revelada en el Targum. Una serie que te llevará del texto antiguo a la revelación eterna. Acompaña a la pastora Pili en el Diplomado de Estudio Bíblico Mana. La serie La Doctrina de Yeshua, la palabra viva revelada, inspirada e iluminada en el Dabar. Shalom, shalom, un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y te saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro día de enseñanza en la serie La Doctrina de Yeshua, la doctrina del Logos. Vamos ya en la parte 8. Esto se pone apasionante. Cuando se pone apasionante nos da varios matices para poderla estudiar y poderla ver desde la perspectiva del pensamiento hebreo. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque hoy vamos a tener un tema apasionante. Recordemos una y otra vez lo que hemos hablado durante toda esta serie, la doctrina del Logos, cómo fue que comenzó el proceso del cambio para Israel, qué fue lo que influyó en los cambios. Uno es el pensamiento hebreo antes del exilio y otro es el pensamiento hebreo después del exilio. Vimos entonces que antes del exilio tenía una fe concreta, ¿verdad? Teocéntrica en Adonai, en Yahweh, basada en la revelación directa de Yahweh, centrada en el templo, en los sacrificios y en la ley, en la Torá, en los 613 mismos. Esa era la base fundamental y el pensamiento hebreo antes del exilio. Ahora recuerden, todo no comenzó solamente en el exilio, sino que tenemos que ver vestigios, sombras proféticas de lo que fue la Torre de Babel, o mejor, la ciudad de Babel. Quiero que ahondemos en esta parte y no te pierdas ni un solo paso de lo que vamos a hablar. En la histórica Mesopotamia, cuna de la civilización, se erigía una ciudad que ha despertado la fascinación de generaciones: Babilonia. Con sus majestuosas construcciones y su inigualable opulencia, esta ciudad se ganó el título de la Señora de los Reinos. Pero, ¿cuál es su origen? ¿Quién fue su visionario fundador? ¿Qué la convirtió en el emblema del poder terrenal? Y más aún, ¿por qué esta metrópolis, conocida en su apogeo como la hermosura de los reinos, sucumbió a una caída tan devastadora, dejando tras de sí un desierto inhabitable donde ni hombres ni bestias se atreven a permanecer? En la Biblia,
Babilonia es descrita como la Señora de los Reinos y fue la capital de la tercera gran potencia mundial mencionada en las Escrituras. Al igual que los imperios egipcio y asirio que la precedieron, el imperio babilónico tuvo un papel significativo en la historia bíblica. Esto nos brinda la oportunidad de contrastar lo que la Biblia relata sobre Babilonia con lo que registran las fuentes históricas seculares. La primera referencia bíblica a Babilonia se encuentra en Génesis capítulo 10, conocido como la Tabla de las Naciones, ya que detalla los descendientes de los 3 hijos de Noé. En la genealogía de Cam se menciona que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Nimrod estableció un reino que incluía un lugar llamado Babilonia en la región de Sinar. Es por ello, tanto la tradición judía como la cristiana han identificado a Nimrod como el fundador de Babilonia, integrando su historia en la narrativa de esta ciudad. Es visto como el primer rey y también como el primer tirano, un emblema de la rebelión del ser humano contra Dios. En Génesis capítulo 11 se relata la construcción de la Torre de Babel, y se cree que Nimrod fue el impulsor de este proyecto. En hebreo, Babel y Babilonia son la misma palabra. Este capítulo establece la reputación de Babilonia como una ciudad marcada por la rebelión contra Dios. Desde entonces, los escritores bíblicos han utilizado a Babilonia de manera recurrente como un símbolo de maldad y desafío a la autoridad divina. Una de sus figuras más destacadas fue Hammurabi, el sexto rey, quien gobernó entre 1792 y 1750 a.C. Hammurabi es célebre por su Código de Hammurabi, uno de los primeros sistemas legales escritos de la historia. Bajo su liderazgo, Babilonia vivió un periodo de notable prosperidad y expansión, consolidándose como una importante potencia regional. Nabucodonosor II lideró campañas militares exitosas, extendiendo el imperio desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Conquistó Jerusalén en 586 a.C., destruyó el primer templo y llevó a los judíos al exilio babilónico. Babilonia se convirtió en un centro de conocimiento, astronomía y religión, particularmente las registradas en los libros de Isaías, Jeremías y Daniel. Estas profecías describieron con precisión el evento y sus circunstancias, siglos antes de que se concretara en el año 539 a.C. bajo el liderazgo de Ciro el Grande. Isaías, por ejemplo, mencionó por nombre a Ciro, el rey persa, que lideraría la conquista de Babilonia, presentándolo como un instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito. Leamos Isaías, capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Esto es notable porque Isaías escribió estas palabras más de 100 años antes del nacimiento de Ciro. En Isaías capítulo 44 versículos 27 y 28 también leemos, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. La conquista de Babilonia por Ciro, junto con el retorno de los judíos a Jerusalén, subraya cómo los eventos históricos estaban alineados con los planes divinos, según la perspectiva bíblica. Ahora bien, Jeremías también anunció el juicio de Dios contra Babilonia por su arrogancia y maldad. Leamos en Jeremías capítulo 51, versículo 6. Huid de en medio de Babilonia, y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. En el versículo 58 de este mismo capítulo también leemos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. La caída de Babilonia no solo marcó un hito histórico, sino que también confirmó la veracidad de las profecías bíblicas para los creyentes. La precisión de estos mensajes refuerza la importancia del cumplimiento profético en la narrativa bíblica.
Muy bien. Vemos entonces que Babilonia fue la cuna de miles de religiones. Pero nosotros tenemos que basar en la enseñanza de hoy cómo ese pensamiento hebreo, cómo ese pensamiento bíblico cambió y qué incidencia tuvo Babilonia en ese cambio, y luego Medo-Persa, y luego Roma, y luego lo que tenemos en el judaísmo actual, que lo hemos tocado de todas las maneras sabidas posibles. Cuando nosotros vemos el idioma con el que fue escrito la Torá, que fue en el palhebreo, vemos que Babilonia también tenía el arameo babilónico dentro de su escritura. Y la Torá, que fue escrita en el palhebreo del tiempo de la Torá, de los 5 primeros libros de la Torá. Hay algunos libros que fueron escritos en arameo y vamos a ver el por qué. Pero todo nace en ese imperio babilónico y en esa incidencia que tuvo sobre Israel. Ahora bien, vamos a entrar y vamos a ahondar cómo después del exilio el cambio fue drástico para Israel. Vemos que el pueblo de Israel sale de ese exilio. Vemos que la identidad del palhebreo, de la Torá, cambió. El pueblo de Israel regresa, y cuando regresa hay una mezcla de ideas persas y babilónicas. Y eso lo tenemos que dejar bien anotado para poder entender el judaísmo actual. Ahora, vemos que hay una influencia en el pensamiento babilónico persa en la mente hebrea, que lo vamos a establecer poco a poco, lo vamos a ir discerniendo para que esta clase quede marcada dentro de nuestra enseñanza bíblica del por qué sucedieron las cosas. Y esto nos va a llevar a la enseñanza en Yeshua y el por qué Judá, o el judaísmo que salió del exilio, cambió su perspectiva, y hoy en día es tan difícil que ellos puedan creer que Yeshua sea Adonai o que sea el Mashiach de Israel. Muy bien. Primero que todo vamos a ir paso a paso a la idea de la preexistencia del alma y su retorno. Lo vimos en la clase anterior con respecto a la reencarnación. Los pensamientos babilónicos caldeos, en la mezcla de la astrología con la adivinación, versus el pensamiento también que entra a formar parte, el pensamiento persa, el zoroastrismo, que es la adoración al fuego, y el dualismo, que es la adoración al dios Mazda. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que Babilonia creía que el alma descendía del mundo espiritual y podía volver a él después de varias etapas o vidas. Tense en cuenta la incidencia que tuvo para Israel. Esa noción no formaba parte del pensamiento hebreo original, donde la vida era la única, una vida única, y luego viene el juicio. Lo vimos la semana pasada en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y lo vimos también basado en Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Esas dos citas las vimos la semana pasada con el concepto de la reencarnación. Muy bien. Sin embargo, algunos judíos del periodo testamentario comenzaron a adoptar, aunque de forma minoritaria, porque no todos están adoptando la forma correcta de las escrituras. Ellos adoptaron la idea de que el alma podía regresar a purificarse. ¿Quiénes? Los que salieron del exilio, que fueron expuestos a enseñanzas babilónicas y persas de zoroastrismo. Esa semilla, siglos después, fue desarrollada dentro del misticismo cabalístico. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros
dependiendo de la cizaña y el trigo. Porque una semilla colocada en la mente de una persona genera un árbol. Y un árbol crea un concepto, un dogma y una enseñanza o una creencia. Recapitulemos un momento para volver a entrar. Estamos viendo entonces que Babilonia incidió en el pensamiento hebreo después del exilio, ¿cierto? Vimos primero que la idea de preexistencia del alma y de su retorno viene de Babilonia, viene de la enseñanza babilónica, y esa enseñanza se fue entrando en el pensamiento hebreo, del judaísmo hebreo, después del exilio, claro. Veamos el segundo concepto, el dualismo. El dualismo cósmico del pensamiento persa, porque luego, después, Babilonia fue conquistada por Persia, y Persia tenía un pensamiento de dualismo y de pensamiento cósmico, ¿verdad? Le rendía culto a las figuras astrales. Entonces, vemos que ese poder, ese manejo de influencia medo-persa da como resultado el que hoy en día se entra al pensamiento hebreo después del exilio, lo que son los signos astrales, ¿verdad? Bien. De Persia llegó la idea del dualismo, que es la luz y las tinieblas, el bien, el mal, el cuerpo y el alma. Esto viene de Persia. Aunque la Biblia ya hablaba del conflicto entre el bien y el mal, siempre lo ha hablado, el contacto con el zoroastrismo pérsico lo intelectualizó y lo volvió una filosofía. Por eso hoy tenemos en el judaísmo actual más filosofía, o sea, más rabinos filosóficos que bíblicos o toraicos o de pensamiento hebreo. Esto preparó el terreno para que siglos después surgieran explicaciones más místicas sobre el alma y la purificación y la reencarnación. Acuérdense que Babilonia cree que las almas se rectifican. Persa creía también lo mismo, bajo otra dimensión con los astros. Pero Grecia lo vuelve más filosófico entre el alma y el cuerpo. Y necesita por eso la purificación o la reencarnación. La cábala le da todo es como es un caldo de cultivos, porque la cábala no nació directamente en Babilonia, pero sus raíces espirituales y sus creencias simbólicas sí gestaron el caldo de cultivo. Por eso nosotros tenemos que la creencia de la reencarnación, el viaje del alma del Gilgul, el secreto del Gilgul de Shammot, que ya lo hemos visto, porque la cábala fue Babilonia fue el caldo de cultivo para que luego las ideas converjaran en la cábala. Esto a nosotros nos tiene que dar una gran victoria para entender el tema, porque así es como podemos entenderlo, escudriñando y mirando qué fue lo que sucedió. Ahora bien, ese gran debate del pensamiento hebreo, ese pecado original que se creía en la historia de la Torá, en el pensamiento hebreo antes del exilio, esa verdad versus la fantasía, se fue cambiando hasta que los judíos cabalísticos quitaron el pecado original y vertieron sobre la cábala y sobre todo lo que es la reencarnación y lo que ellos llaman el Zohar de la esplendor. Siempre diciéndoles por eso que el exilio lo cambió todo. Quiero que vean la influencia de ese exilio y los cambios tan drásticos que empezó a sentir el pensamiento hebreo. El exilio en Babilonia fue uno de los momentos más duros en la historia del pueblo de Israel.
Básicamente fue cuando los judíos fueron derrotados y llevados lejos de su tierra por el rey Nabucodonosor II, gobernante del poderoso imperio babilónico. Este evento no sucedió de la nada, según la Biblia, ocurrió porque el pueblo se había alejado de Dios, cayendo en la idolatría y la rebeldía. Por eso, Babilonia se convirtió en el instrumento de juicio. No fue solo una invasión, sino varias. Entre aproximadamente el 607 y el 586 a.C., los babilonios fueron llevando cautivos a grupos de judíos en diferentes momentos. Todo llegó a su punto más crítico cuando Jerusalén fue sitiada durante más de un año. La ciudad terminó devastada, muchas personas murieron, el templo fue destruido y miles fueron llevados al exilio. Lo que quedó fue una ciudad en ruinas y un pueblo completamente quebrado. Años antes de la caída total, el rey de Judá, Joacim, había sido obligado a someterse a Babilonia. Durante ese tiempo, Nabucodonosor ya había comenzado a llevarse a jóvenes destacados de Judá, entre ellos Daniel y sus compañeros, de los cuales hablaremos en un próximo video. Sin embargo, después de un tiempo, Joacim se rebeló, lo que provocó una nueva respuesta militar de Babilonia. En el 597 a.C., Jerusalén fue nuevamente atacada. El rey Joaquín, su familia y gran parte de la población fueron llevados cautivos, dejando solo a los más pobres en la tierra. Luego, Babilonia puso como rey a Sedequías, pero este también terminó rebelándose años después, ignorando advertencias de profetas como Jeremías. Esa última rebelión fue el golpe final. Babilonia volvió a sitiar Jerusalén, esta vez, la destrucción fue total. La ciudad cayó alrededor del 587 o 586 a.C. El rey Sedequías fue capturado tras ver morir a sus hijos, y luego fue cegado antes de ser llevado a Babilonia. El templo fue quemado y Jerusalén quedó completamente destruida. Sin embargo, la historia no termina ahí. Ya estaba profetizado que el exilio duraría 70 años. Y así fue. En el 537 a.C., el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran a su tierra. Este regreso marcó el inicio de una nueva etapa, la reconstrucción de Jerusalén y del templo, junto con un renovado compromiso espiritual del pueblo. Personajes como Esdras y Nehemías jugaron un papel clave en este proceso, guiando al pueblo tanto en lo físico como en lo espiritual. El exilio dejó una marca profunda. Después de regresar, Israel nunca volvió a caer en la idolatría de la misma manera. Fue un punto de cambio que redefinió su identidad como nación. Además, así como Dios permitió el juicio sobre Israel, también se cumplió la caída de Babilonia en el 539 a.C., cuando fue conquistada por Persia, demostrando que ninguna potencia estaba por encima de su voluntad. En resumen, el exilio babilónico no solo fue una tragedia histórica, sino también una historia de advertencia, justicia y restauración. Una prueba de que, incluso después de la caída, siempre puede haber un nuevo comienzo. En lo personal, esta historia me parece una de las más impactantes porque muestra algo muy real. Cuando una nación se aleja de sus principios, las consecuencias tarde o temprano llegan. Pero al mismo tiempo, también deja una enseñanza poderosa. Incluso después de la caída más dura, siempre existe la posibilidad de levantarse, aprender y reconstruir. El exilio en Babilonia no solo fue un castigo, fue una oportunidad para cambiar, y eso es algo que sigue siendo válido incluso hoy. Muy bien, ¿verdad? Vamos entendiendo paso a paso el proceso de Babilonia. El pensamiento hebreo antes del exilio, el pensamiento hebreo después del exilio. Veamos y recapitulemos un poquito para que podamos entrar y ahondar en el tema. Ya vimos entonces la idea de la persistencia del alma y su retorno. Ya vimos el dualismo cósmico del pensamiento persa. Ahora hablemos del exilio, lo que despertó la convicción profunda de pecado. Pero no lo veamos desde el pecado original, sino, sí, hemos pecado y ahora ¿qué vamos a hacer? Después de que Israel se volviera a la Torá de Moshe, Israel tomó su propio pensamiento de cómo arreglar el pecado. Desconociendo la base doctrinal
del pecado original. Empezó con filosofías babilónicas y pérsicas, idolatría, carta astral. Todo esto influyó en la vida espiritual de Israel. Ahora, ¿el exilio despertó esa convicción profunda del pecado desde el original, desde la Tanakh? No. El pueblo empezó a caer en una ruina espiritual interna. Por eso nosotros vemos que la jurisprudencia de Esdras, la sabiduría de Nehemías fueron los que impulsaron el regreso del exilio. Era un renacer de la pureza legal. Ellos trajeron de nuevo los 613 mitzvot. Pero recuerden que el pueblo que salió de Persia, después de 70 años de esclavitud, ellos salen y ellos ya no tienen la misma identidad. Cuando usted ve el libro de Nehemías capítulo 9, ve que Esdras está leyendo de nuevo las fiestas del Eterno, porque ellos estaban completamente lejos ya de la Torá de Moshe. O sea que el pueblo regresa sin identidad y empieza a volver a ser, digámoslo, de una u otra manera, evangelizada. Vemos que los escribas, los soferim, se convirtieron en guardianes del texto, de la interpretación legal. Había una necesidad inmensa de volver a plasmar la Torá de Moshe dentro de la mente del pueblo que había salido al exilio y había regresado. Esto dio origen al fariseísmo posterior, del cual nacería más tarde lo que nosotros llamamos el Talmud, ¿verdad? Que fue redactado siglos después también de haber salido del exilio en Babilonia. Muy bien. Entonces allí todos los conceptos de la vida eterna, la resurrección, la Torá de Moshe, el pensamiento hebreo de las Escrituras y lo que luego más allá se fue a lo que es el pensamiento en Yeshua, que era el pensamiento de la Torá. Porque Moshe llevó la enseñanza del camino a través de Yeshua. Puede que usted me diga hoy, no, pero él no lo mencionó. De una u otra manera usted tendrá que entender que sí lo mencionó y que sí se reveló Yeshua sobre la vida de Moshe. Ahora bien, recapitulemos de nuevo. A mí me gusta recapitular para que cada paso usted lo vaya viendo a la luz de las Escrituras y vaya entendiendo el camino de lo que el Padre nos está diciendo. Vimos la idea de la preexistencia del alma y su retorno. Vimos el dualismo cósmico del pensamiento persa. Hemos hablado del exilio que despertó una convicción profunda del pecado, pero no desde la parte original de la Torá, sino, digámoslo de una u otra manera, póngalo de remordimiento. Entra la parte número 4, la persistencia de ideas babilónicas ocultas. Aquí tiene que hacérsele una muy buena auditoría a ese pensamiento, a esa persistencia de las ideas babilónicas, porque le voy a aclarar el concepto bíblico. ¿Sí o no incidió las ideas babilónicas persas en el pueblo de Israel que salió del exilio? El pueblo del exilio salió con una identidad, con el palehebreo y con la Torá. Pero cuando regresó con las mezclas y las ideas persas babilónicas. Quiero que vean el por qué aseguramos bajo la Biblia lo que Ezequiel vio. ¿Cómo fue posible que los sacerdotes de Israel, escogidos para servir al Dios Altísimo, terminaran adorando al sol dentro del mismo templo? Esta es una de las escenas más impactantes y dolorosas de toda la Escritura, porque revela hasta qué punto el corazón del pueblo se había apartado de su Creador. Israel, la nación elegida, que había visto la gloria de Dios llenar el santuario, que había recibido la ley, los profetas y el pacto eterno, permitió que la idolatría entrara hasta lo más santo.
Ezequiel describe cómo entre la entrada y el altar, los hombres se postraban con el rostro hacia el oriente, adorando al sol naciente, mientras daban la espalda al Dios del cielo. ¡Qué seducción! ¿Qué influencia demoníaca llevó al pueblo a rendir culto a la creación en lugar del Creador? ¿Y qué advertencia encierra este pasaje para nuestra generación, que también corre el peligro de sustituir la adoración genuina por rituales vacíos y luces que no vienen de Dios? Tremendo. Ya la influencia fue muy grande sobre el pueblo de Israel y el pensamiento hebreo. ¿Qué vemos nosotros dentro de las características? Algunos estudiosos señalan que elementos de astrología, calendario lunar, babilónico, nombres como el mes de Tamuz, provienen directamente de Babilonia. También el concepto de una vida después de la muerte con juicio o infierno no fueron desarrolladas bajo el concepto hebreo, sino bajo el concepto de las creencias de la época de Babilonia y Medo-Persa. De ahí que muchos profetas posteriores como Zacarías o Malaquías llamaron al pueblo a purificarse del espíritu de Babilonia, no solo físicamente, sino espiritualmente. ¿Saben? Cuando nosotros vemos el llamado profético de Zacarías 1:3 dice, volveos a mí, dice Zacarías, ¿verdad? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh. Esa enseñanza de Zacarías nos dice, el Padre estaba llamando a un arrepentimiento total y genuino por todo lo que había sido una mezcla total en el pueblo de Israel. Y Malaquías capítulo 3, verso 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él es como fuego purificador. Entonces vemos que hoy ese llamado sigue vigente, salir de la mezcla espiritual, restaurar la pureza del corazón y volver a la obediencia genuina. Es levantar un pueblo santo. Por eso nos llama a separar lo santo de lo profano. Ese es el gran debate de hoy en día para nosotros. Amamos a Israel. Amamos al pueblo judío. Lo que no podemos permitir es que el pensamiento judío, hebreo correcto, y el pensamiento judío actual se mezclen en nuestra mente. Porque tenemos que entender que el pensamiento judío actual ha tenido una incidencia tremenda, babilónica, persa, budista, ¿verdad? Y nosotros tenemos que volver a la Torá de Moshe, no volver a Judá. El llamado no es volver a Judá, el llamado es volver a la Torá de Moshe, con el concepto claro de quiénes somos y para dónde vamos. Recapitulemos entonces hasta aquí para que sigamos adelante y volvamos a ver el concepto bíblico desde la perspectiva. Vimos entonces que la idea de la persistencia del alma y el retorno. Hemos hablado del dualismo cósmico del pensamiento persa. Hemos hablado del exilio, lo que despertó la convicción profunda del pecado desde el punto de vista del arrepentimiento o de la oración sin arrepentimiento. Y vemos la persistencia de las ideas babilónicas ocultas que sí incidieron notablemente en el pensamiento hebreo del exilio. Veamos el número 5. La influencia posterior en el judaísmo actual versus el pensamiento hebreo. ¿Habrá un cambio? Sí, claro que lo hubo. El pensamiento persa creó una gama de ángeles y demonios versus desviados de la Torá, la alianza, la ley de la Torá. Porque la Biblia también cree, por ejemplo, la Biblia nos narra en Isaías la caída de Hasatán y sus demonios.
sus ángeles caídos que se vuelven demonios. La Biblia nos narra en Ezequiel que lo que era la caída de Hasatán, ¿verdad? O en Isaías nos narra quién era el querubín protector y en Ezequiel nos narra su caída. Ok. Pero sin culto de ángeles y sin culto de demonios, que esto es muy importante. Entonces, después del regreso a Jerusalén, los judíos siguieron manteniendo grandes centros de influencia. Jerusalén con el templo reconstruido, o sea, con el segundo templo. Babilonia, donde quedó una gran comunidad judía que más tarde produciría el Talmud babilónico. Estamos hablando después de Babilonia persa. Allí tenemos todo lo que es el libro de Esther, ¿verdad? Esa parte no se nos puede olvidar, que quedaron muchísimos judíos en Susa y en el imperio medo-persa, en las 127 provincias. Muy bien. Esto nos explica por qué hasta hoy existe una fuerte corriente del judaísmo babilónico y persa en las tradiciones rabínicas, calendarios, costumbres y filosofías. Esto es lo que nosotros tenemos que aclarar el concepto. Recapitulemos. Vamos por el punto número 5, ¿verdad? Miren, la idea de la persistencia del alma y el retorno que viene de Babilonia. El dualismo cósmico y el pensamiento persa, que viene del imperio medo-persa. El exilio que despertó una convicción profunda del pecado fuera del concepto de la Torá. La persistencia de ideas babilónicas ocultas, que fue la adoración al sol, la adoración a los ídolos. Esa parte nosotros tenemos que aclararla en el concepto espiritual. La influencia posterior del judaísmo actual versus el pensamiento hebreo, que hoy en día está basado en el Talmud, en el Zohar y en la Cábala. No podemos decir que todos estén en la misma dimensión, pero podemos decir que la mayoría, el 98% del judaísmo actual tiene una influencia del exilio babilónico. Ahora bien, entonces, si vamos a verlo desde el exilio babilónico y vemos la idea del dualismo, vemos la idea del exilio, lo que despertó la persistencia de las ideas babilónicas, la influencia posterior del judaísmo actual, entremos al 6, que es la adopción del idioma arameo. Ahí hay unos cambios culturales. Todos, y ya lo enseñé cuando enseñé lo de la Cábala, les dije, el idioma con el cual fue escrita la Cábala fue en el arameo babilónico. Recuerde que la Torá fue escrita en el palo hebreo. La Torá fue escrita en palo hebreo y algunos de los libros de la Tanakh fueron escritos en arameo, porque ya había pasado lo del exilio. Daniel fue escrito en el palo hebreo, en el arameo, perdón. Entonces el lenguaje tuvo un cambio total. Allí la incidencia del arameo babilónico, con el que también fue escrita la Cábala, les recuerdo, y la Torá, que fue escrita en palo hebreo. Antes de Babilonia, en la antigua Babilonia se hablaba principalmente el acadio, lengua semítica, que era más antigua. Pero en el exilio ya se estaba hablando en la Babilonia. El hebreo dejó de ser el idioma cotidiano y fue reemplazado por el arameo, la lengua del imperio babilónico. En Babilonia, después del exilio, ya en el tiempo del exilio de Judá, muchos judíos empezaron a usar ¿qué? El arameo. Por eso partes del libro, como Daniel, como ya se los dije, y Esdras, están escritos en arameo. Después de ese exilio, muchos israelitas entonces ya no estaban hablando del hebreo fluido o el palo hebreo. De ahí nacen las traducciones orales de la Torá. El arameo eran conocidas como los Targunim. Por eso fue necesario hacer lo que eran los Targum. Y ya eso lo hemos tocado en varias ocasiones. También se adoptaron formas de escritura babilónicas. El alefato cuadrado arameo fue usado como es el de hoy en día, el moderno, que reemplazó al palo hebreo original, porque el palo hebreo original no era así.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el palhebreo y el arameo para entender la Torá? Mucha. ¿Qué es el palhebreo? Es el idioma original en que fue escrita la Torá. Su escritura era pictográfica. Cada letra tiene una imagen y significado y un número. Recuerden lo que les enseñé en gematría bíblica y en gematría cabalística, que son dos cosas diferentes. La diferencia entre el palhebreo y el arameo es clave. Si quieres profundizar en la Torá, porque no solo es lingüística, también es cultural, espiritual e histórica. Cuando nosotros estudiamos o aprendemos el palhebreo gráfico, vemos que allí hay demasiada enseñanza acerca de Yeshua. Recapitulemos entonces. La idea de la persistencia del alma y su retorno. Lo vimos. El dualismo cósmico del pensamiento persa. El exilio que le despertó una convicción profunda del pecado. La persistencia de ideas babilónicas ocultas que incidió en el pensamiento hebreo. La influencia posterior en el judaísmo actual versus el pensamiento hebreo. Y la adopción del idioma arameo a cambios culturales. Veamos el número 7. Las influencias teológicas y filosóficas a las que fue expuesta Judá. Vean, en Babilonia, Israel entró en contacto con ideas religiosas babilónicas, como cuáles: los ángeles y demonios, Hasatán. Acuérdense que existe hoy en día una creencia, y se está enseñando mucho en raíces hebreas, acerca de que Hasatán no existe, que simplemente es el hermano de Yeshua. Esos conceptos vienen relacionados intrínsecamente en zoroastrismo y viene relacionado con el imperio medo-persa, conceptos que se desarrollan más claramente entre el bien y el mal, y eso fue después del exilio. El dualismo entre la lucha entre la luz y las tinieblas, como por eso se habla de que Hasatán no existe, que fue una idea que se creó en el cristianismo. Pero la Biblia me habla a mí y me enseña todo desde Bereshit 1:1 hasta Apocalipsis, hasta el final de Apocalipsis, la incidencia de Hasatán y su existencia. Por supuesto que Adonai no creó a Hasatán. Lo hemos enseñado y les di todo el módulo de Bereshit para enseñar exactamente a quién creó Adonai. Creó a Luzbel, que era un querubín protector. La caída de él fue la que dio su consecuencia a lo que hoy en día nosotros llamamos Hasatán, el hombre de pecado, ¿verdad? Y eso lo tenemos bien claro nosotros dentro de nuestra enseñanza bíblica doctrinal desde un pensamiento hebreo. ¿Qué otra cosa incidió? La astrología con jerarquías celestes y nombres de seres zodiacales. Hoy en día el pensamiento hebreo cree en la astrología y cree en los signos zodiacales. Es más, basan su vida en los signos zodiacales, en la incidencia de los signos zodiacales. Aunque estas ideas ya tenían raíces bíblicas en el sentido de que en Babilonia se refirieron a esas reinterpretaciones, la Biblia no asegura que sea enseñanza, sino al contrario, la Biblia nos da escatológicamente y nos dice que no podemos consultar. De allí surgió una mayor expectativa mesiánica y escatológica, la esperanza de la restauración del reino y del templo. Después del exilio del judaísmo, de Judá, ellos regresaron, pero su escatología cambió. La esperanza de Israel era restaurar el templo y el reino de Adonai. Pero hoy en día, esa restauración del templo y ese reino de Adonai es sionista. Nosotros vamos a ver que Yeshua aclaró mucho el concepto del reino de Adonai y
aclaró mucho el concepto de la restauración de todas las cosas. Entonces, durante y después del exilio de Babilonia, surgieron raíces de pensamiento místico y filosófico que más tarde influirían en lo que conocemos como el Zohar, el Talmud, la Cábala y en ciertas ideas de reencarnación del Gilgul dentro del judaísmo posterior. Hoy en día están totalmente arraigados dentro de la creencia del pensamiento judío actual. Recordemos una y otra vez. Antes del exilio, Israel tenía una fe concreta, teocéntrica, basada en la revelación directa de Yahweh, centrada en el templo, los sacrificios y la ley. En los 613 mismos, esa era la base doctrinal de Israel. Y todos nosotros lo hemos visto de la manera en que la Biblia nos lo dice. Pero luego, después del exilio, fue rodeado por culturas ricas en pensamiento místico, la cosmología espiritual, los babilonios, todo lo que es la cultura caldea y los persas. Y comenzó Judá, en el pensamiento judío después del exilio, a reflexionar, no de la forma en que la Biblia lo decía, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, sino desde el pensamiento de reflexionar filosóficamente sobre la existencia del alma y su destino. Todo este choque cultural, espiritual, hizo que muchos conceptos extranjeros se filtraran y se reelaboraran dentro del pensamiento judío. Entonces nosotros vemos bajo esa posición que Judá fue expuesto y que por eso hoy en día nosotros amamos a Judá. No quiero de ninguna manera que esta enseñanza sea antisemítica, sino veamos lo que se mezcló y aclaremos el concepto de lo que está mezclado dentro de la casa de Adonai. Y nosotros tenemos que ser muy claros, porque no podemos seguir el concepto. Nosotros volvemos a la Torá, a la palabra de Adonai, a la restauración de todas las cosas en Yeshua HaMashiach, no a Judá. Y eso tiene que quedar claro dentro de nuestras enseñanzas. Entonces recapitulemos. Volvamos a recordar lo que esta clase tiene que quedar grabada en el corazón. Había una idea de preexistencia del alma y del retorno, un dualismo cósmico del pensamiento persa, el exilio que despertó una convicción profunda del pecado, y vuelvo a repetir, ¿de qué tipo de pecado? No del pecado desde el punto de vista de Bereshit, del pecado original, sino de arreglar su pecado directamente, introspectivamente, digámoslo así. La persistencia de ideas babilónicas ocultas que dio como resultado la adoración al dios Sol, las mujeres que prepararon tortas para la diosa reina del cielo, las familias que sacrificaron sus hijos al dios Tamuz. Todo esto dio persistencia de las ideas babilónicas ocultas. Luego viene la influencia posterior en el judaísmo actual versus el pensamiento hebreo, que es la influencia de la Cábala, el Zohar y todo este tipo de misticismo, gnosticismo que se introdujo en el pensamiento hebreo. Por supuesto que la adopción del idioma arameo y los cambios culturales que le dieron al idioma original de la Torá cambiaron el ritmo y la perspectiva de la mente hebrea original. Luego vienen las influencias teológicas y filosóficas a las que fue expuesta Judá. Terminemos con el número 8, el enfoque espiritual y profético de la Torá. Esta parte es la que nosotros tenemos que aclarar y siempre tener la semilla clara de lo que nosotros necesitamos creer y de lo que nosotros necesitamos volver. Volvemos a las raíces hebreas de nuestra fe en Yeshua HaMashiach. Entonces, sabemos entonces que Babilonia la Grande, las prácticas y los cultos idolátricos, Adonai nos dio una orden específica, el llamado a salir
de todo este concepto y creencias, a separar lo santo de lo profano, a la fidelidad de la Torá en Yeshua HaMashiach. Por supuesto que tenemos que entender que tenemos que volver a la Torá en Yeshua HaMashiach. Ese es nuestro verdadero concepto y esa es verdaderamente nuestra fe. Estamos volviendo en nuestra enseñanza, estamos enseñando en Israel Casa Integral a volver a la Torá en Yeshua HaMashiach, o estamos volviendo al pensamiento hebreo sin Yeshua, o estamos volviendo al pensamiento judío actual, donde hay creencias mezcladas de la vida, del pecado, de la muerte, de la resurrección y más que todo de Yeshua, nuestro Mashiach de Israel. ¿A qué está volviendo Israel Casa Integral? ¿A qué estamos llamados nosotros a volver? Este es el concepto que yo quiero dejar plasmado en el corazón de cada uno de nosotros, porque si el concepto queda claro, jamás volveremos o jamás haremos pasos que la Biblia no me está mandando a hacer. Cuando nosotros enseñamos desde una perspectiva hebrea, con un pensamiento hebreo correcto, podemos hacer una gran recapitulación. Desde una mirada profética o mesiánica, Babilonia representa más que un lugar, dígalo conmigo, un sistema de creencias. Es el símbolo del exilio espiritual. O sea, estar en Babilonia es estar en un exilio espiritual. Y la mezcla, la confusión y la dependencia humana es la que nos hace caer en este hueco espiritual. En Apocalipsis, Babilonia la Grande vuelve a aparecer como símbolo de la religión mezclada con el poder del mundo. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis es clarísimo en el llamado. Nuestro llamado es volver a la Torá de Moshe a través de Yeshua HaMashiach. Si volvemos a la Torá de Moshe sin Yeshua, pues realmente perdimos. Pero si volvemos a la Torá de Moshe en Yeshua HaMashiach, ¿por qué? Porque la Torá es el camino a Yeshua. Entonces, no dejaremos que nada se mezcle dentro de nuestra enseñanza. Entonces diga conmigo, la orden es salir de Babilonia, no de la Torá. La Biblia no me dice a mí, sal del concepto de la Torá, no. Sal de Babilonia, saca las creencias que se mezclaron, saca toda esta levadura que se mezcló, saca todo este fuego extraño que se entró. Así como Israel fue purificado en el exilio, también el pueblo de Yeshua está siendo llamado hoy a volver a la pureza de la fe original, sin mezcla babilónica, sin mezcla persa, sin mezcla romana y mucho menos sin mezcla de Grecia. El camino es Yeshua. El camino a la vida eterna es Yeshua. Nosotros hemos nacido de nuevo. El llamado es a nacer de nuevo. La enseñanza fundamental está en Yeshua, el pensamiento hebreo. Yeshua nos volvió a traer el pensamiento hebreo de las Escrituras. Él es el camino, la verdad y la vida. Los invito hoy para volver a la cátedra de Yeshua, la cátedra que él leyó, la Torá de Moshe, la cátedra que nos trae vida, esperanza y libertad. Vamos a orar. Y le invito a todos ustedes a que oren conmigo, pidiéndole al Padre, porque necesitamos cada día estar más centrados en las Escrituras, porque en ellas está la verdad. Padre eterno, Yahweh de los ejércitos, hoy me presento delante de ti con reverencia y discernimiento espiritual. Reconozco que así como tu pueblo Israel fue llevado al exilio en Babilonia, también hoy muchos corazones han sido llevados cautivos por sistemas,
ideas y pensamientos que no nacieron en tu corazón, sino en culturas ajenas a tu verdad. Adonai, examina mi mente y mi espíritu. Revela toda influencia babilónica o persa que haya querido mezclarse con tu verdad. Todo dualismo que divide lo que tú hiciste. 1. Toda idea de alguna desligada de tu propósito eterno. Toda filosofía que sustituya la obediencia por razonamientos humanos. Hoy renuncio en el nombre de Jesús a toda mezcla espiritual, a toda enseñanza que distorsiona la pureza de la Torah y a toda influencia mística que no proviene de tu espíritu. Padre, así como levantaste a Esdras y a Nehemías para restaurar la centralidad de tu ley, levántame a mí como guardián de tu verdad, con hambre por tu palabra, pura, sin añadiduras ni contaminaciones. Devuélveme al diseño original, una fe sencilla pero profunda, a una relación contigo, sin intermediarios humanos, ni sistemas religiosos corrompidos, a una obediencia nacida del amor y no del temor, ni de filosofías externas. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, limpia mi entendimiento. Arranca toda raíz de confusión, de mezcla, de sincretismo espiritual. Rompe toda la estructura mental formada en Babilonia y establece en mi mente la mente del Mashiach. Hoy respondo a tu llamado eterno. Salí de en medio, pueblo mío. Yo declaro en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach que salgo de Babilonia, de su confusión, de su mezcla, de su sistema, y regreso a Sion, al diseño original, a la verdad revelada. Haz de mi vida un altar puro. Haz de mi mente un lugar donde solo habite tu verdad. Y haz de mi caminar un testimonio de santidad en medio de una generación confundida. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem, por todos aquellos que escucharon el mensaje. Doy gracias a Adonai y los espero en el último tema que daré en el 9º acerca de Yeshua y la influencia que tuvo el judaísmo del exilio para que hoy en día Judá no reconozca que Yeshua ha venido como cordero inmolado. Los espero en la próxima reunión. Shalom, shalom, bendiciones.